como parte, para poder continuar la capacitación, vamos a hacer un poco el speech, es decir, la forma como nosotros nos vamos a dirigir al cliente. Deben de tener en cuenta ustedes que esta guía, esta forma de poder dirigirse al cliente, es la manera más eficaz como ustedes pueden llegar a saber si un cliente califica para ustedes, si es un cliente al cual ustedes le pueden vender. Como primer punto vamos a tomar el saludo, ¿no? El saludo que es propio de toda presentación de telemarketing, que implica que estamos tomando un contacto con el cliente. Recuerden que los clientes son personas que muchas veces llamamos por teléfono y nosotros no sabemos en qué situación se pueden encontrar. Podemos llamar por teléfono y el cliente puede estar cocinando, viendo televisión, puede estar incluso teniendo algún problema con alguna persona de la casa. Por lo tanto, nuestro saludo tiene que ser enérgico, positivo, ¿no? Como ejemplo podemos decir, ¿no? Buenos días, con el señor Juan, ¿no? Él nos responderá, ¿no? Si él habla, señor Juan, buenas tardes, le saluda el señor Manuel Oliva del Centro de Televisión Digital. ¿Cómo se encuentra usted? ¿No? Entonces el cliente nos puede responder, ¿no? Muy bien, ¿no? Qué bien, señor, me da gusto que usted se encuentre con nosotros. Entonces, estamos explicando un poco el saludo y el motivo de la llamada. Tiene que ser enérgico, tiene que ser fuerte, tiene que ser de alguna manera que nosotros hagamos sentir nuestra presencia con el cliente. Recuerden que es una persona que no nos conoce, es una persona con la que recién estamos hablando y es una persona que de repente nosotros tenemos que ganarnos el derecho para que esa persona nos pueda escuchar. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tengo una duda, ¿por qué no la puedo presentar como Dish o como DirecTV? Ya, perfecto. Mira, nosotros llamamos como centro de televisión digital porque hay muchos clientes, como ustedes saben, que tienen ambos productos. Pueden tener Dish, DirecTV o pueden tener el cable. Entonces, normalmente por un mecanismo de defensa del cliente, para no comprar si en ese momento no está en disposición de hacerlo, si uno le llama diciéndole Dish, lo más probable es que el cliente le diga que tiene el Dish. Si uno le dice que le quiere vender DirecTV, lo más probable es que el cliente le diga que tiene DirecTV. Entonces, para que no exista ese mecanismo de defensa por parte del cliente, es que recomendamos que puedan llamar al centro de televisión digital para así poder nosotros saber en verdad qué producto tiene. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, pasamos a la parte del sondeo. El sondeo diríamos que es una parte muy importante de lo que es el proceso de telemarketing, porque es la calificación que nosotros vamos a hacer para saber si es que nuestro cliente está apto para poder vender. Es decir, debemos de saber si el cliente cumple ciertos requisitos y ciertas cualidades que para nosotros son necesarias que el cliente tenga y de esa manera poder vender. Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos los productos como Dish y DirecTV están bastante posicionados. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacer al cliente, en caso tenga ambos productos, o uno de ellos Dish o DirecTV, preguntar cuánto tiempo tiene con el contrato. ¿Para qué nosotros queremos preguntar eso? Sabemos que Dish Network o DirecTV tienen un promedio de entre 18 meses y 2 años de contrato. Quiere decir que nosotros queremos cambiarle el servicio a algún cliente que tenga el producto contrario, este debe haber terminado su contrato, es decir, mayormente tener más de 2 años. Si es que este cliente de repente tuviera menos de 2 años, tal vez podríamos venderle, pero este cliente tendría que pagar una penalidad entre 10 y 12 dólares por cada mes de contrato que no ha cumplido, lo cual, en vista de la situación económica del país, es un poco difícil. Entonces, esa es la primera pregunta que debemos de tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene el cliente con su contrato? Si este tuviera más de 2 años, es decir, ha pasado la primera pregunta de calificación. Luego viene la segunda pregunta de calificación. Cuando el cliente firma un contrato con DirecTV o con Dish, existe una cláusula en esta que menciona que si este cliente en el transcurso del contrato o posterior a este renueva alguna caja, algún control o alguna antena por cuestión de repente ya de obsolescencia, de repente este aparato se encuentra en mal estado, inmediatamente está renovando contrato. Es decir, un cliente puede tener con Dish o DirecTV 2, 3, 5 o 10 años, pero si este renueva algún equipo, entonces simplemente el contrato quedará nuevamente actualizado y por consiguiente no podremos vender. Como tercera pregunta de filtro para este tipo de clientes, nosotros tenemos que saber si este cliente se ha mudado en los 2 últimos años de esta casa. Es cierto que Dish y DirecTV permite que el cliente se pueda mudar, llevar sus cosas y no cobrarle nada, y le da una antena nueva.
pero eso también es causal de renovación de contrato. Entonces, si en el peor de los casos el cliente hubiera cambiado de domicilio, tendría que ser en un periodo mayor a 2 años para que nosotros entonces podamos vender. Luego de eso están los clientes de cable. Los clientes de cable, por ejemplo, tienen asociaciones de productos muchas veces. Un dúo o un trío, es decir, con el internet o con el teléfono. De preferencia debemos buscar clientes que no tengan esas asociaciones de productos. Es decir, que el bill del cable les venga de manera independiente. Y sobre todo que no tengan cajas convertibles. Luego de ver esos aspectos que son importantes para que el cliente se le pueda vender, vienen las preguntas que ya todos conocemos, ¿no? Que son las preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto paga por el servicio que tiene? Sea el dish, el DirecTV o el cable. ¿Cuántos televisores tiene este cliente para poder ir armando la oferta, para poder saber cuánto va a pagar con nuestro servicio? También preguntas como ¿qué tipo de programación ven? Para poder recomendar el paquete más adecuado. ¿De dónde proviene la persona a la cual le vamos a vender? Recuerden que en los productos tenemos canales adecuados para clientes de diversas nacionalidades. Entonces debemos nosotros orientar nuestros esfuerzos respecto al producto específicamente a la nacionalidad de una persona para que ésta tenga la posibilidad de contar con canales de su preferencia, canales que él de verdad quiera ver, que normalmente con otros competidores como es el cable o de repente con Dish o DirecTV no tienen y nosotros podemos dar. Entonces esas son las preguntas del sondeo que son muy importantes, en las cuales uno califica a su cliente si es que no pasaría alguna de estas preguntas, es decir, tuviera menos de 2 años con el contrato, hubiera cambiado de equipos antes de los 2 años o se hubiera mudado en un periodo menor a los 2 años, simplemente estamos en una posibilidad remota de poder venderle, porque este cliente pagaría alguna penalidad. Bien, hasta el momento del sondeo, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Qué pasaría si omito una pregunta del sondeo? Ah, perfecto. Tú me dices si es que te olvidarías de hacer alguna pregunta del sondeo. Perfecto. Miren, el sondeo, como hemos dicho, es la base prácticamente del proceso de telemarketing. El sondeo implica que es la calificación que uno hace a un cliente. Pongámonos en un caso, por ejemplo, que tal vez todos hemos pasado. Alguna vez creo que todos nosotros hemos ido de repente a un banco o una financiera a pedir un crédito, ¿verdad? Bueno, todos lo hemos hecho alguna vez. Entonces se darán cuenta que cuando vamos a una financiera o a un lugar para obtener un crédito, siempre nos hacen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto ganamos? ¿En qué trabajamos? ¿Qué tiempo de permanencia tenemos en la empresa? Ese proceso de calificación es el sondeo que hacen esas personas para saber si somos el cliente adecuado o tenemos las condiciones para poder vender. Si es que las tenemos, nos otorgan el crédito. Por eso, si es que usted omitiría alguna pregunta del sondeo, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene el contrato? De repente usted hasta podría llegarle a vender al cliente, pero simplemente de repente la venta no se concretaría en la instalación, porque al momento de que este cliente quisiera retirar el servicio de la competencia, simplemente tendría un problema, ya sea de penalidad o de repente algún inconveniente administrativo para poder retirar el servicio. ¿Ok? Bien, entonces pasamos luego del sondeo de haber calificado a nuestro cliente. Luego de que sabemos y estamos conscientes de que este es el adecuado para venderle, pasamos al área de productos y beneficios, a la nueva fase. Los productos y beneficios implican saber nosotros, después del sondeo y haber hecho la calificación, cuál es el producto que más le queda al cliente, cuál es el paquete que más le queda. Es decir, tenemos en Dish y en DirecTV diversos paquetes de programación, todos orientados a diversos gustos y preferencias de personas. Personas que solamente quieren programación en español, personas que quieren programación bilingüe, personas que quieren que predominen los canales en inglés. Entonces, en productos y beneficios lo que hacemos nosotros es